Amigos de este canal, Galán en Libertad, gracias por estar acá conmigo en esta tarde de enero. Hoy un día importante por las palabras de Donald Trump, que asume el poder precisamente hoy 20 de enero en Estados Unidos, y con las implicaciones que pueda traer para Cuba y para el mundo. Ahora bien, en el caso de hoy, como han visto, he anunciado un tema importante y es este de la vejez en Cuba. Pero lo voy a hacer desde la perspectiva de una obra de ficción. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo ficción? Sí, es un monólogo escrito por un amigo de Baracoa, Cuba, muy conocido en las redes, sobre todo dentro de la isla y específicamente en la primada de Cuba, esa primera villa de Baracoa en Guantánamo. Y es una obra que él escribe y que ha publicado en Facebook y que yo me he tomado el atrevimiento de intentar un análisis de ella. Ahora, el análisis me estoy obligado a hacerlo en dos perspectivas. Una es la perspectiva del narrador, de la persona que cuenta, de ese que está detrás del personaje. Otra perspectiva desde el personaje y algo más amplio, macro, es la obra desde el punto de vista de su estructura y la obra desde el punto de vista de su contenido. Es decir, la estructura y el contenido en esta doble perspectiva del personaje y del escritor, del narrador que está detrás de lo que va ocurriendo. Y lo primero que quiero significar, quien no lo haya visto, bueno, pues que se acerque al perfil de José Ángel Turro Gomero. Por acá dejaré su perfil de Facebook. Y es cómo él construye una obra que responde verdaderamente a lo que es el monólogo, y en este caso ese monólogo interior, un diálogo del personaje con él, con planteamiento de muchas preguntas. Esa manera no sutil que podemos utilizar lo que escribimos para decir algo que se hace, por supuesto, en primera persona. Y algo que nos puede llamar la atención en este monólogo, que se llama monólogo el monólogo de Chencho, es el hecho de que él no utiliza a los personajes entre comillas, es decir, no utiliza los diálogos del personaje y demás entre comillas, sino todo un discurso de lo más interesante. Utiliza el tiempo presente como es lógico en un monólogo y lo mezcla con el pasado. Este es el recurso del pasado en la memoria del personaje, algo lícito, algo muy bien logrado, pienso yo, en la mayor parte del texto y que nos da idea, porque este recurrir al pasado es para soportar la reflexión presente, lo que está diciendo en este caso Chencho en el momento en que está, a veces pienso yo que hasta delirando, ¿no? Y lo más importante es esto, los pensamientos internos del personaje, como se puede ver en este monólogo. Él expone esa conciencia del personaje y vamos a situarlo. Se trata de un señor que tiene 82 años, el que pronuncia el monólogo, un personaje que tiene 82 años, como hay muchísimos abuelos en Cuba ahora mismo, y es la queja constante por aquello que está viviendo. Alguien que fue de los que tuvieron que ir a pelear en Angola, que estuvo en el Escambray o en la lucha contra bandidos, como se dice, y que ha tenido una participación sistemática en todo este proceso de la revolución y del comunismo en Cuba. Incluso
un recurso que a veces se pierde en el monólogo, cuando es un monólogo interior, es el hecho de frases que aparentemente no tienen sentido, que podrían resultar desconocidas para algunas personas. Creo que para los cubanos, en la mayoría de los casos, de esas frases no son familiares, son comprensibles. Algunas que han surgido en los últimos tiempos, pero aunque no es algo que abunde mucho en este monólogo de José Ángel Turro, sí y llama la atención de que no se ha apartado de esas frases y palabras que quizás para algunos carecen de sentido. Otra cuestión es el hecho de las repeticiones. Alguien podría decir, pero ya esto lo dijo. Bueno, es que en el monólogo tú puedes recurrir a esas palabras, a esas ideas que ya tú dijiste y las repite, como también puedes ver en algunos casos el salto de una idea a otra, que tú dices, bueno, pero es que no está hilvanado, no, es que así anda el pensamiento. Imaginemos que es un personaje de 82 años y todo lo que puede pasar por la cabeza de alguien que lo que hace es quejarse de la situación que está viviendo en ese momento, y que puede también la memoria de alguna manera traicionarlo, porque son 82 años. Esos saltos y esas repeticiones y demás pues están muy bien justificadas desde la construcción de este personaje que Turro ha llamado Chencho. Incluye pocos conectores discursivos, y eso también es lícito y es una característica del monólogo que desde mi perspectiva ha sido un acierto en este caso del escritor, ya no de Chencho. Y por supuesto una estructura, una introducción, inicio, un desarrollo como este tipo de obras, y un final. Lo más importante, creo, y es lo que me llama más la atención, es esta acción que va ascendente y en procura de una resolución de un conflicto. Un personaje que está esperando por un alimento y bueno, cada vez tú te vas desesperando junto con él, y hasta eres capaz de sentir el hambre que siente ese personaje. El hecho es que el monólogo, al menos me ocurrió, y sé que a ustedes, si no lo han leído, cuando lo lean les va a ocurrir, que te mantiene interesado y siempre estás preguntándote, bueno, ¿y qué sucederá después? ¿Llegará a lograr la comida que quiere Chencho durante todas estas primeras páginas que te van diciendo o te van marcando y te van llevando a sentir su dolor y a compartir con él lo que está sintiendo? Y fíjense que estamos hablando de una obra que Turro ha escrito en los últimos días del 2024, porque lo publica precisamente el 1 de enero del 2025. Y aquí hay unas preguntas, el narrador se escuda, ¿no?, en Chencho para hacer preguntas que no creo que alguien le pueda encontrar respuesta a todas, porque son cuestionadoras de la verdad, de la realidad que está viviendo el cubano en este momento. Él se aferra a este personaje, a Chencho, el personaje sufrido, el del dolor, que no es que todo sea color de rosa en él, por también quizás un poco testarudo y demás, pero hay también otros personajes positivos y negativos. Pero algo que me resulta llamativo es que les atribuye cualidades más bien perceptibles en sus acciones. Es decir, él no anda diciendo, como podríamos ver en algunas obras, cómo es el personaje, que si es bueno, que si es cuidadoso, a no ser cuando lo pone en boca de Chencho. Y esto creo que es importante, que nosotros, a través del propio acontecer, de todo lo que va ocurriendo en el monólogo, pues él nos va dejando ver quién es ese personaje. No se detiene en detalles del lugar ni de personajes, algo que en lo personal
sí me gusta hacerlo, pero desde el monólogo es muy complicado lograrlo. Y él no se detiene en esto, de tratar de buscar soporte en el medio. Y lo que más me gusta de esto es que me permite a mí como lector ponerle a Chencho y a la situación que está viviendo, ponerle color y rostro de lo que yo conozco, de lo que yo sé. Chencho puede ser cualquier viejito de esto en Cuba. Chencho puede ser un abuelo, un tío, puede ser una tía, una abuela, porque aunque es varón, también sabemos lo que están pasando todas estas personas. Y yo creo que cuando usted lo lea, si no lo ha leído, usted va a decir, bueno, en mi barrio hay un chencho, o dos chenchos, o tres chenchos, o una chencha. Y esto creo que es una condición del monólogo de mucho valor para lo que nosotros podemos extraer como lectores, tanto en la experiencia como en lo que nos puede aportar en ese trocito de sensibilidad que cada uno puede guardar en su corazón respecto de una crisis y una situación como la que está viviendo Chencho. Hay en el inicio de la obra, hay una frase que dice, me puse esta gorra hasta las cejas para ver si nadie me reconoce. Y aquí es algo que los cubanos sabemos muy bien. Es decir, esa es la actitud. Hace poco veía un video donde una madre asegura que ella no cree en nada, pero los hijos la delatan. Y se trata de eso aquí. Es decir, el constante fingir del cubano, una actitud, el asistir a una reunión para que no digan que no fuiste, para no ser marcado, el que no te vean haciendo algo que para ti resulta denigrante o que espera que los demás no sepan que tú eres capaz de hacerlo. Entonces él, que está vigilante, que está esperando que alguien le regale algo de comida, se está colocando una gorra hasta las cejas, bien profunda, para no ser descubierto, para que no sientan que es él. Pero a la vez él reflexiona y dice que cuánto pasará cuando él pensaba, ¿no? Nunca había pensado que pasaría por una situación tan humillante. Y esto es interesantísimo. Luego surge la crítica de personas. María, un personaje sobre el cual reflexiona Chencho y dice con su lengua viperina que me desprestigiaría y hasta hacerme un acto de repudio. Y aquí Chencho nos lleva a lo que ya conocemos, esos actos que se han hecho a muchos cubanos por pensar diferente o por querer estar fuera del país o por simplemente oponerse, ese acto de repudio, pero él lo ve que es posible por el solo hecho de esperar, aguardar porque alguien le ofrezca un poquito de comida. Y se queja ahí mismo del sistema de atención a las familias, donde no hay comida como para él. Hay una parte que me toca profundo y es cuando él dice, ¿qué hago con 1.800 pesos de jubilación a mis 82 años? Y aquí hay una matemática interesante. Si le pagan 180 pesos, pero un aceite le cuesta 800 pesos, el azúcar a 450 la libra, la carne de cerdo a 600 pesos. Y él entonces pregunta, ¿qué puedo comprar? Si compro algo, ¿qué va a pasar? Hay un momento en la obra que a mí me aprieta el corazón y es cuando él dice, me alegro que Juana haya muerto. Su esposa, casado con ella de 50 años, dice que se alegra porque una maestra rebelde, como dice, vanguardia nacional, por haber cumplido misión internacionalista en Angola y demás, ¿cómo es posible que él se alegre, ¿no? Y algo cruel, él se alegra de que la esposa haya muerto para que no sufra lo que él está sufriendo, para que no sienta lo que él está sintiendo y que no tenga que pasar por esa vergüenza de ir a un basurero a buscar comida. Otro punto es el del muy común en Cuba, el de ese personaje que llega al pueblo
después de haber salido y de haber estado mucho tiempo fuera del país, muchachas que se van con un extranjero y hacen algún dinero y que luego son acusadas como prostitutas, personas que aquí lo dice muy bien Chencho, que son sometidas a un análisis por la policía por la prostitución, y que entonces cuando llega al pueblo todo el mundo le celebra las gracias, porque a la vez es un personaje, fíjense, que él está criticando, pero a la vez reconoce que ese mismo personaje es el que llega a Cuba con medicina para la familia, algo que también es muy común. Las medallas las menciona en más de una ocasión y habla de esas medallas. Siempre recuerdo un amigo que me decía: ¿qué tú haces con esas medallas? Porque yo, que fui vanguardia nacional, que tuve varias medallas, que tuve reconocimientos, y ese amigo me decía: ok, tú tienes medallas, pero ¿qué tú haces con medallas si tú no tienes comida en tu casa? Y eso mismo está diciendo este personaje acá, ¿no? ¿Qué hago con esto si en definitiva no tengo cómo comer? Y cómo esas personas se lo tiran en cara. En las medallas que menciona Chencho hace referencia a esa campaña, la famosa zafra de los 10 millones, 1970. Y él dice que no llegamos, caramba, pero hicimos el esfuerzo. Y es lamentable, pero es la realidad no solo de Chencho, sino de muchos cubanos que todavía siguen aplaudiendo y reconociendo que, bueno, no tenemos comida, pero hemos hecho el esfuerzo. Y si se dan cuenta, esto tiene correlación con muchos de los discursos de Díaz-Canel y de todo su séquito de bandidos que simplemente los fines de año se aparecen con esto de que hicimos el esfuerzo o este año vamos a hacer el esfuerzo. Si no te dicen que van a tener esta producción, ellos se conforman con decirte y con decir y volver a decir que han hecho el esfuerzo, que van a hacer el esfuerzo. Pero es que nadie come con esfuerzo. Y Chencho es un ejemplo de que sin el esfuerzo, que sin la comida, no de nada valen los esfuerzos que se hayan realizado. Él dice: estoy aquí esperando que boten la basura del paladar del chino, a ver si encuentro el bolsito de nylon donde Carmita me echa algo de comida. Fíjense la situación. Aquí vienen también el hecho de esa persona que lo conoce, que está dentro y que ha acordado con él que le va a entregar algo de comida. Hay un término aquí que a mí me gustó muchísimo ver en este monólogo, y es donde dice: ¿a dónde han conducido este país esa piara de socialdemócratas disfrazados de comunistas? Yo creo que ahí se resume la situación de Cuba. Yo creo que ahí se resume la situación actual, porque esos personajes en sí son los que tienen al país en el lugar que está. No coincido con el escritor, con Chencho, para decir de algún modo, el hecho de que se vea que es algo actual, que es de ahora, que es por los que están hace 20 o 30 años, por Díaz-Canel y su grupo, para decirlo de algún modo, aunque aquí no se diga que es Díaz-Canel. No coincido porque esto fue sembrado en 1959. Si no tengo por qué coincidir con el narrador, no tengo por qué coincidir con el personaje, pero en lo que sí coincido es que con 5,000 pesos, como dicen en alguna parte acá, un maestro se muere de hambre, porque eso no le alcanza para la comida, porque no hay leche, y así aparece acá, porque muchas veces no le han pagado, y conozco personas que, como también acá lo refiere Chencho, que deberían pagarle el mísero salario que le pagan los días 5 y es el 25, el 30 no le han pagado. O que las 2 libras de arroz que deben venderles, porque no les regalan nada, se lo venden, que deberían venderle el día primero de cada mes. A veces ha terminado ese mes y el mes que viene no se lo dan, o el mes siguiente se lo dan y entonces no le dan el del otro mes, y así se sigue arrastrando. Este es un personaje que no
se aparta del comunismo. Es un personaje que sigue defendiendo el comunismo, que sigue defendiendo la revolución, y él deja ver que hay una reconcentración de Trump, de Biden, y hace una serie de acusaciones en defensa del comunismo. Es decir, es un personaje que se mantiene fiel, pero a la vez va haciendo esas críticas. Y hay una parte, o en varias ocasiones lo dice y lo vuelve a tomar, de por estar haciendo esta reflexión le puede costar caro. Le puede costar caro a Chencho el hacer ver las situaciones que están viviendo, que no hay medicina, que las pocas medicinas que llegan se las roban y las venden, que es gracias a las personas que importan algo de medicina para Cuba, un país como Cuba, ¿no? Que siempre se ha dicho que, ¿no? Que nosotros somos una potencia médica, pero que ni comida hay. En otro momento, la queja sobre toda esta corrupción que hay con los inspectores, con los vendedores por cuenta propia, porque el personaje Chencho considera que habría que ponerle un control a los precios y que no pueden estos personajes que se encargan de las MIPYMES, de las medianas, pequeñas empresas, establecer salarios, sino que él considera que debería ser propio del gobierno. Y como les digo, él va haciendo todas estas reflexiones, va pensando en todo esto y a la vez está diciendo, bueno, pero nos hace falta aquí Mella, Guiteras, Villena, Fran, Abel, todos esos que cuando la dictadura, mucho antes, cuando la dictadura, la dictadura de Batista, por supuesto, no la actual, se enfrentaron, o cuando Machado y se enfrentaron y dieron hasta la vida en contra de esas situaciones, y él sigue recurriendo a esto, a la memoria, para decir que si Abel, que si el otro y el otro, y el jefe, que me imagino yo que cuando se refiere al jefe es al comandante en jefe, a Fidel Castro, que si estuvieran esta situación no fuera así. Es decir, él como defensor del comunismo tiene, por supuesto, esta actitud, y lo bueno desde el punto de vista del monólogo es que es coherente, no es un personaje que en un momento habla mal del comunismo y en otro momento lo defiende. No, él siempre está defendiendo el comunismo aunque se está muriendo de hambre. Y eso pasa con muchísimos cubanos. Se están muriendo de hambre, pero están haciendo referencia a que prefieren la muerte, a la ayuda, aunque no viven sin la ayuda, o al entreguismo, algo con lo que yo también estoy de acuerdo. Nunca me imagino una potencia extranjera sobre Cuba. Eso hay personas que no lo entienden, no lo podrán entender, que porque uno critique y uno diga, uno quiere que el Cuba sea un estado más de los Estados Unidos. En mi caso no es así. Creo que en el caso de Chencho es peor todavía la posición que asume. Con él me imagino el narrador, el escritor, pero sí se mantiene en la crítica. Es decir, va combinando esa crítica necesaria, eso de que ahora mismo los estudiantes ni van a las escuelas, y gracias a que no van a las escuelas, Chencho a veces encuentra a alguien de esa escuela que le dé un pedazo de pan para sobrevivir, pero está haciendo una vida de mendigo, como ocurre con muchísimos cubanos en este momento. El caso es que en este monólogo de Chencho, él sigue esperando por esa fundita de comida. Lo invitan a comer, esta muchacha que tiene comida, que tiene dinero, y él se resiste a ir a comer a otro lugar porque él sigue apostando por esa fundita. Sigue apostando por la basura, por la comida en la basura. Y aquí está toda esta dependencia del otro para sobrevivir. No es del hijo, no es de un familiar cercano, sino una que fue estudiante, una muchacha que conoce y que ahora le sirve esta porción de comida. Me imagino una fundita, y se la coloca dentro de la basura para que él allí la encuentre y coma algo
importante. ¿Qué come y demás? Lo voy a dejar a su imaginación. Ya ustedes cuando lean el monólogo lo podrán ver. Pero hay algo que no quiero dejar de mencionar para ir cerrando, y es el hecho de la presencia de la droga en Cuba. Y incluso el precio de cuánto vale esa droga, Chencho lo menciona acá. Yo les aseguro que es valiosísimo leerlo, tenerlo, como también darse cuenta de esto. Nadie se acuerda de la dictadura del proletariado, y esto de dictadura del proletariado ha sido bastante mencionado. Chencho dice en una parte ya casi final de la obra: creo que ya he vivido bastante, quisiera morir invicto como el jefe. Es decir, lejos de transigir, luego, lejos de doblegarse, lejos de que el hambre lo venza y que pueda renunciar a sus criterios. Es decir, él no quiere nunca, él prefiere morir siendo comunista, defendiendo aquello, pero la verdad es que sigue luchando por la comida, esperando que alguien le dé este trozo de comida para sobrevivir. Así que les recomiendo ver este monólogo, el monólogo de Chencho, porque sé sobre todo que los cubanos enseguida van a identificar a alguien de su familia, de su barrio, como ese personaje con el cual yo me he sentido, me he sensibilizado bastante, me he sentido cautivado. Sugiero que lo vean, los cubanos lo entenderán, el que no es cubano también lo va a entender perfectamente, porque en todo el mundo hay personas que buscan comida en la basura, y sobre todo les va a dar puntos de vista para entender por qué ¿por qué no nos empecinamos en declarar que estas personas en Cuba están viviendo una situación terrible y el gobierno no hace nada por ellos? Que se ha perdido lo último que debía perder el ser humano, la esperanza. El cubano no tiene esperanza de que mañana esto va a mejorar, porque todos los 31 de diciembre, todos los días 1 de enero te prometen que este año sí, este año sí. Y bueno, creo que ahora en el 2024 se limitaron a no dar un discurso porque no tenían nada que anunciar. Esa es la realidad de Cuba, esa es la realidad de Chencho. Ya verán cómo termina. Esa es la realidad de Chencho, un viejito de 82 años que me lo imagino como esta foto que he puesto en la miniatura de entrada a este canal. Así que muchas gracias si has estado por acá. Te pido que lo compartas, que le des like, que le llegue a muchas personas para poder seguir comentando, haciendo nuestras aportaciones desde aquí, desde este canal que es Galán en Libertad. Gracias por estar. Si no te has suscrito, espero que lo hagas. Nos vemos.